Ser Podcast. Violeta Gil y Celso Jiménez, bienvenidos a La Hora Extra. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos falta Itxaso Arana, que no ha podido estar con nosotros porque es la semana de los Goya. Los tres formáis La Tristura, un colectivo, una compañía de teatro que cumple 20 años este 2024, 20 años de creaciones teatrales. Felicidades. Muchas gracias también. ¿Qué habéis aprendido en estos 20 años? ¿Qué ha sido lo más bonito o lo más duro también que recordáis? Chan, chan. Son 20 años, ¿eh? Me gusta decir que son casi 20 años. Vale. ¿No? Porque hay algo ahí de que lo marcamos cuando nos fuimos a vivir juntas, más o menos, cuando ya empezamos a pensar en las primeras obras, no cuando las estrenamos, ¿no? Como que lo marcamos ahí de cuando empezamos a moverte a trabajar, a pensar, y es como a final de año. Entonces me gusta la idea de, bueno, aún queda medio año para entender lo que ha sido 20 años de verdad. Estos 19 años y medio. Pero bueno, hemos crecido juntas. O sea, lo más fuerte es que realmente nunca sabremos qué hubiéramos sido, qué personas hubiéramos sido si no fuera porque entre los 19 y los 20 años nos encontramos de casualidad en una escuela en la que tampoco estábamos demasiado contentas con todo lo que allí pasaba, con algunas cosas así, y empezamos un camino que es muy raro, que siempre que hay una efeméride, ¿no? Cuando cumplimos 10, cuando cumplimos 20, dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Como, ¿qué camión me ha pasado por encima en estos años? Y justo ayer también me preguntaba alguien por si seguíamos teniendo ciertas reticencias a la hora de aceptar ideas de las demás, si de pronto estábamos como muy en paz y si había cambiado también, porque es verdad que hemos estado un poquito separadas, que hemos seguido trabajando juntas todos estos años, pero que hemos hecho algunos proyectos individuales. Celso estrenó en junio Las Niñas Zombie, Itxaso ha estrenado la peli, yo publiqué una novela y hemos hecho colaboraciones también con otra gente, y es verdad que hemos ido madurando y creciendo juntas, pero que también hemos hecho caminos por otros derroteros que nos han, yo creo, ayudado a comprender mejor lo que estábamos haciendo y a comprendernos mejor entre nosotras también. Y de pronto esta unión, llegada al Centro Dramático Nacional con todas las mochilas que traíamos, ha sido un encuentro bastante feliz y a la vez bastante raro. Vale, nos conocemos perfectamente, nos entendemos en mucho. Hay cosas que yo podría continuar la frase que has empezado, pero hay ahora otras cosas que tú has desarrollado que yo no conocía, y eso es sorprendentemente bonito, ¿no? Bienvenidos también a la cadena SER. Para ser justos, el cumpleaños es en noviembre, pero nosotros lo estamos celebrando ya. Genial. Este 2024 cumple 100 años y lo hace además con este lema: Cadena SER, el poder de la conversación. El poder de la conversación, que es precisamente lo que venís a reivindicar con vuestra nueva pieza. Así hablábamos, que estrenáis esta semana con el Centro Dramático Nacional en el Teatro Valle Inclán. Una conversación con el fantasma de Carmen Martín Gaite. Enseguida entramos. Carmen Martín Gaite, una de las grandes autoras del siglo XX, que cumpliría 100 años en 2025, la primera mujer Premio Nacional de Literatura, entre otros muchos galardones, también Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Estímulo para seguir escribiendo no supone, porque lo tengo aún sin premios, pero vamos, me alegra mucho y me parece muy estimulante en sí mismo. Es muy estimulante. Vosotros tampoco necesitáis premios para sentiros estimulados y seguir creando, pero por primera vez en 20 años lo dejabais caer. Es un encargo, es un texto creado a partir del universo y de los textos de Carmen Martín Gaite. ¿Cómo llega a vosotros este proyecto? ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué creéis que han pensado en La Tristura para conversar con el fantasma de Martín Gaite? Sí que hay ahí un diálogo con el fantasma. La verdad es que la obra en parte... Sí, de hecho bastante concretamente. Sí, de manera implícita, pero luego en algún momento de manera explícita, es un diálogo con ese fantasma de Carmen. Y sí que nos hemos preocupado mucho porque aunque el origen del proyecto, que para nosotros creo que es vital, no hubiera salido de un deseo nuestro primigenio, ¿no? Como que haya alguien primero que te saca a bailar, que te pide que vengas, y eso para nosotros es raro. Normalmente tú tienes una idea, tienes un proyecto, una necesidad muy grande y ya ahí buscas los colaboradores, ¿no? Aquí fue al revés, y aún así sí queríamos no sentirlo así. O sea, no sentir que por obligación tenemos que hacer esto, por obligación, porque en el propio encargo del Centro Dramático Nacional había un par de, no eran muchas cosas, pero había un par de obligaciones, ¿no? Una de ellas era trabajar con intérpretes menores de 30 años, que eso
es un poco marca de la casa y no se nos hacía nada complejo, no era nuevo tampoco. Y la otra cosa que sí que era nueva era trabajar a partir de, o con una adaptación, o algo un poco más libre, como finalmente hemos hecho, de una autora del siglo XX. Y es ahí cuando decimos, joder, vamos a buscar con qué poética o con qué obra concreta o con qué corpus teórico nos podemos relacionar lo suficiente como para sentir una motivación de verdad de hacer una obra entera, que es al final dejarte un poco la vida, dejarte la piel, o sea, focalizar toda tu energía creativa en algo, ¿no? Entonces, bueno, acaba siendo al final un texto nuestro, aunque tenga extractos y aunque tenga un montón de relaciones, algunas creo que indescifrables, con el mundo de Carmen Martín Gaite. Nos preguntaban el otro día en la rueda de prensa, ¿no? ¿Alguien que no conozca el trabajo de Carmen Martín Gaite podrá relacionarse con la obra? Totalmente, por esto mismo que estamos hablando. Al final es una obra de la tristura. Lo que pasa es que hemos pensado mucho en Carmen, hemos leído mucho a Carmen, y a partir de, como un trampolín, a partir de algunos extractos de algunas entrevistas, de algunas novelas y de algunos ensayos, hemos hecho un texto de la tristura, digamos. El deseo de conversar con Carmen Martín Gaite sí viene de nosotros. O sea, nosotras somos las que elegimos a Carmen después de haber hecho un repaso bastante exhaustivo de muchas autoras españolas, de tanto de filosofía, poesía. O sea, como que abrimos mucho el espectro. Pero es verdad que los textos de Carmen volvían una y otra vez y había algo con lo que podíamos sentir una afinidad muy clara que tenía que ver precisamente con la conversación, con el deseo de hablar y de llegar al otro de forma real y profunda y de generar la situación adecuada para que esa conversación pueda florecer, que no siempre es tan fácil y que desde luego ahora mismo con todo el ruido y toda la información que manejamos y los decibelios, ¿no?, a los que estamos sometidas, pues no es fácil. Y también un deseo suyo de poner lo humano en el centro, de confiar en lo humano y de que una puede cambiar en relación a los otros, que para nosotras es algo que ha estado muy presente en el trabajo de la tristura durante 20 años, no solo en relación al propio grupo, sino en relación a todas las personas con las que nos relacionamos, relacionar con las que colaboramos en las piezas, pero también la gente que está alrededor, en las situaciones que hacemos pues ahora mismo en Conde Duque, más pedagógicas, digamos, ¿no?, con la escuela de invierno. O sea, todas las actividades que rodean a la compañía tienen que ver con eso, ¿no?, con el encuentro con el otro, con llegar un poquito más allá y con sentirnos porosas y abiertas a que las formas que tenemos de pensar la vida y el amor y la política puedan seguir transformándose, aunque cumplamos muchos años, ¿no? Es curioso que lleguéis a Carmen Martín Gaite porque antes de saber todo esto que nos estás contando, claro, los actores de la obra, que son menores de 30, no saben quién es o quién era Carmen Martín Gaite, pero los de nuestra generación, muchos también desconocen quién era Carmen Martín Gaite. Pasa mucho, yo pienso mucho a la hora de dedicarnos al teatro, lo que tiene que ver con las historias, con los mitos, con lo cíclico, con lo que se repite, ¿no? Durante cientos y cientos de años hemos hecho Antígona, por ejemplo, ¿no? Y se tiene que volver a hacer, ¿no? Y ahora Bayona ha hecho una película que es Viven, que se hizo de otra manera, hace muchos años, también está la novela, como que a veces cada generación necesita recordar cíclicamente o a una autora, o una obra, o una leyenda, o un mito, ¿no? Y creo que a veces las efemérides, que nos pueden parecer un poco chorras, y lo son en parte, también sirven para eso, ¿no? Entonces, bueno, Carmen, no este año, pues siempre vamos un poco a destiempo, pero el año que viene cumpliría 100 años, y también el 25 aniversario de la muerte, si no recuerdo mal, va todo un poco junto. Entonces, bueno, entiendo que eso servirá. Esto ha sido casualidad lo nuestro, ¿no? Pero sirve para que otra generación recuerde el nombre. Yo creo que muchas de las intérpretes, el nombre lo conoces, Carmen Martín Gaite, pero tampoco como si te digo otro nombre al lado. Es como, bueno, sí, igual escribía, pero no sé bien cómo, ¿no? Nosotros es verdad que sí teníamos en el plan de estudios, ¿no? Yo recuerdo haber leído, por lo menos en el cole o final del cole, principio del instituto, Caperucita en Manhattan, ¿no? O sea que bueno, también depende mucho de quién entra cíclicamente y sale de los planes escolares. Lo que ya sabemos es tan importante, ¿no? La educación. Entonces, bueno, siento que tengo esa sensación, que en un año o dos esa generación volverá por las efemérides y por todo a escuchar ese nombre y volverá a subir, porque durante un tiempo ha estado, no diré olvidada, pero que no es verdad, pero para la importancia que tuvo para nuestros padres y nuestras madres, bueno, esa fama, esa popularidad decrece por momentos,
porque aparecen otras, y yo creo que ahora se le está ya reivindicando en los últimos años. Sí, está sonando más, se está volviendo a leer muchas de las novelas de los 2000 también, pero creo que es porque nuestra generación en realidad, más allá de Caperucita en Manhattan y alguna otra cosa más, que ahí coincidíamos las dos que lo habíamos leído, yo no había leído apenas textos suyos. Bueno, Nubosidad Variable, bueno. Sí. Y ha sido también un encuentro feliz en ese sentido de, wow, aquí hay muchísimo material maravilloso que no conocía, que obviamente conocía el nombre, pero que no me había apelado, no me había introducido en ese universo, y que es riquísimo, que además te ayuda a entender muchos cambios que ha sufrido el país en los últimos 40, 50 años, y que creo que también complejiza el papel de la mujer en la creación de una manera súper interesante. A mí me apela particularmente y me extraña no haber entrado en su universo antes, ¿no? Vamos a ir abordando todos esos temas con ese material tan rico. Este es el universo de Así hablábamos. No quiero estar tranquila, yo no sé estar tranquila. Es una obra muy coral y muy musical que nos cuenta, voy a leer, la historia de un grupo de jóvenes que se vuelve a encontrar después de un tiempo sin trabajar juntos, como vosotros. Van a retomar un disco que dejaron sin terminar, pero ya no están todos los que eran, y ahí surgen algunas preguntas. ¿Qué sucede cuando alguien muere antes de tiempo? ¿Cómo continúa la vida y la noche? ¿Cómo continúa la conversación? ¿Qué sentido tiene todo esto ya? ¿Cómo asumir que la vida cambia en un instante? Entiendo, lo mencionabais antes, por Llego con 3 heridas y Las niñas zombie, que son preguntas que vosotros también os habéis hecho recientemente y recurrentemente sobre la muerte y el duelo. Sí, y las chicas están bien, de Itxaso, ¿no? Sí. Porque que también hay ahí una cosa fuerte con el duelo, ¿no? Sí, lo que hablamos a veces, ¿no? No son casualidades, tiene que ver con vivir en el tiempo y en el espacio, y ahí vas encontrando las preocupaciones, las obsesiones que vas desarrollando a lo largo de los años en la creación, ¿no? Sí, la obra es muy musical, escuchábamos ahora a Ede cantando, ¿no? Hay algo ahí bonito es una canción suya que compuso antes de la obra, porque el resto de música es original para la obra, y creo que hay algo ahí interesante, ¿no? Del no quiero estar tranquila, ¿no? También es encontrar los puentes entre generaciones, ¿no? Hablamos mucho, al final nos están preguntando muchos estos días por Carmen Martín Gaite, que es genial porque es la esencia y el origen del proyecto, pero luego la clave para nosotras es encontrar los puentes entre las generaciones y en los tiempos, que también está, tanto en Las niñas zombie, en Llego con 3 heridas y en la peli de Itxas, porque es mucho más importante buscar esas conexiones entre el mundo que propone Carmen Martín Gaite, cómo era ser feminista, cómo era estar tranquila para Carmen Martín Gaite, qué intranquilidad le generaba no encontrar los interlocutores que quería, y qué le pasa a Ede, por ejemplo, o a cualquiera de las 8 intérpretes, con su generación, con la ansiedad de su generación, con querer tener un mundo que no tienen, con querer relacionarse con los demás de una manera que por la virtualidad, por muchas cosas no conseguimos. Entonces, bueno, todo eso forma parte de esa sinopsis que leías, ¿no? De cómo continúa ahora la vida después de un golpe para que no estamos preparados. No es tan distinto, creo, para Carmen Martín Gaite o para nosotras, y de eso un poco va la obra, ¿no? De ese diálogo también de los tiempos y de las generaciones. Sí, la pérdida sin duda forma parte de mi vida, y creo que es de la de todos, de manera bastante determinante, y entonces es un tema que creo que voy a seguir pensando siempre. Pero es cierto que nos apetecía también ver cómo los jóvenes de hoy se enfrentan a eso cuando la muerte no está ocupando un lugar central, cuando la juventud es lo que está manejando todas las conversaciones, ¿no? Y cuando estamos un poco intentando no entrar de lleno y a saco en el dolor, ¿no? Seguramente pues porque hay unos dolores muy grandes que no sabemos asumir ni nosotras como generación ni la de ellos, ¿no? Políticamente, económicamente, a niveles de salud, salud mental, de ecología. O sea, realmente hay como temas tan grandes que nos paralizan tanto que a veces es difícil centrarse en lo que a un nivel más micro nos ocurre, ¿no? Y entonces,
pues ponemos otras cosas en el centro. Y nos importaba porque creemos que cómo te aprendes a enfrentar a eso marca totalmente cómo te enfrentas al resto de cosas de tu vida, ¿no? Y es verdad que nos centramos en ellas y en lo que nosotras también entendemos de lo que es estar en grupo y vivir una pérdida en grupo, pero que Carmen en ese sentido nos ha ayudado también porque es una persona que sufrió varias pérdidas muy, muy gordas, ¿no? Primero pues la de su súper amigo, que es quien la introdujo en otro grupo, ¿no? Y ahí también encontramos enlaces, ¿no? Ignacio Aldecoa, pero luego la pérdida de su hija. Y creo que es muy bello cómo ella se enfrenta a esas pérdidas y cómo las reutiliza y las introduce de un modo que, bueno, es creativo y es inspirador y que se nota mucho que ella aprende a vivir con ellas, ¿no? Y yo creo que es de lo más importante que podemos hacer, aprender a vivir con ellas, que no nos paralicen, pero que no tengamos que huir del dolor que eso produce, porque si no, no vamos a poder generar nada nuevo en todo ese campo que se ha quedado devastado. Fíjate que esto que estás comentando sobre no huir y enfrentarse al dolor también lo reivindicaba Fernando Soto, que ha estrenado una obra en El Español sobre Carmen Díez de Rivera, otra figura también que ha querido reivindicar, con una tragedia personal también muy fuerte y muy marcada, y decía, tenemos que enfrentarnos al dolor. Ya me habéis dejado un poco caer que también ha habido conversaciones, entiendo, con los jóvenes actores, que efectivamente cuando eres joven, salvo que te haya pasado una desgracia personal en tu vida, no tienes grandes pérdidas a tu alrededor y ves toda la vida con energía por delante. Es una reivindicación esta, y como también la hacía Carmen Martín Gaite, de el derecho a estar triste. Sí, yo me estaba acordando ahora de algunas de las primeras piezas de Angélica Lidl, que hablaba, ¿no? Bueno, parafraseo porque no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero cómo estamos acostumbradas como sociedad a que las alegrías sean comunes, sean comunitarias, sean públicas, y las tristezas sean individuales. Y que, bueno, eso evidentemente te mata, ¿no? Y ahí hay mucho de la relación con la pérdida, la relación con la muerte, cómo en Occidente, o al menos en España, cómo nos relacionamos, ¿no? Qué tipo de tabú hay, qué dificultad, ¿no? de entender la muerte como un paso más de la vida, imprescindible, que se libera con la muerte de alguien, ¿no? Porque siempre se liberan cosas. Bueno, de alguna manera nos parecía que esas conversaciones eran interesantes, podían ser emocionantes, podían ser atractivas de escuchar para el espectador, quiero decir, y de tener. Y en este caso, bueno, lo afilamos un poco más con la juventud. Evidentemente una muerte siempre es dolorosa, siempre es trágica, siempre es irreparable, pero cuando tienes 27 años, bueno, pues tiene otros matices, ¿no? Si cabe más trágicos. Entonces, bueno, a mí hay un par de momentos de la obra porque a veces, bueno, estás estrenando y dudas de todo, ¿no? Y te preguntas por qué has tomado estas decisiones de base. El proceso del Centro Dramático Nacional es mucho más corto de los procesos a los que estamos acostumbrados, que igual son de 2-3 años, ¿no? Que hay entre cine y Renacimiento hay 4 años, entre Renacimiento y Las Niñas Tommy, que ni siquiera es del todo de la textura, hay otros 3, y con esta otra habría 4 años. Es decir, eso es lo habitual, y aquí hemos tenido 6 semanas, y a veces ves la obra y dices, ay, no sé lo que hemos hecho, pero hay momentos en los que veo a 8 chavales de 25 años hablando de cómo lo hicieron en el tanatorio, si lo podrían haber hecho mejor, de qué manera, ¿no? Se podría haber sanado eso bien, y me gusta, me parece muy bonito, ¿no? Y no hacerlo en lo que es la ficción de la pieza, no es el día siguiente de la muerte, no hay como ese dolor de shock que no te deja pensar en nada, que no nos interesaba tanto, sino ha pasado un tiempo de la muerte, ¿no? Ha pasado un año, y eso te permite, aunque no sea muchísimo, todavía la tienes cerca, pero te permite reflexionar un poco de verdad, ¿no? Y tomar un poco de distancia para decir, joder, nos pasó esto, y quizá nos podría haber pasado esto otro, o todavía estamos a tiempo de hacer esto, por ejemplo con el nuevo disco, ¿no? Dentro de lo que es la ficción, ¿no? dentro de la trama de Así hablábamos. Y a mí esos 2 momentos en los que hablan siempre los miro con cariño, y digo, bueno, para esto tiene sentido las piezas que haces, te preguntas, ¿no? ¿Por qué hemos hecho todo este jaleo, ¿no? Y dices, bueno, que esto se hable aquí en público, 41 funciones en el Centro Dramático Nacional, con cuerpos tan jóvenes, tan luminosos, tan bonitos, creo que algo tiene. A mí por lo menos me parece emocionante.
Y que ese derecho a estar triste se ejerza de manera colectiva creo que también es bastante clave, porque sí vivimos un momento en el que eso se está diciendo, ¿no? Tengo derecho a tener ansiedad, a estar mal, pero creo que está todo muy enfocado a vivirlo de una forma individual, de me quedo en casa y me encierro. Autoconservación. Sí, y eso me parece que nos tiene que hacer saltar algún tipo de alerta, porque vivirlo en soledad no solamente es muy jodido y muy difícil, sino que creo que imposibilita luego el salir y el encuentro con el otro, que al final es lo que yo sigo confiando en que te salva. O sea, poder seguir encontrándome con las otras personas, hablándoles cara a cara, encontrando amor y comprensión, es lo único en lo que podemos confiar y lo único que realmente nosotras podemos. O sea, no tenemos armas de destrucción masiva, no estamos trabajando en el gobierno, que tengo yo, sino es poder seguir encontrándome con el otro y decirle, vale, estoy aquí, te escucho, vale, estoy aquí, hacemos algo juntas, ¿no? Bueno, el teatro, ¿no? Bueno, sí, te iba a decir, si tenéis un arma muy poderosa... Sí, esa. Y un arma que se ha convertido además en arma política también estos días, porque si reivindicamos el poder de la conversación, lo hacemos frente a la crispación o la polarización que ha sido la palabra elegida por la Fundeu como palabra del año 2023. Es difícil encontrar interlocutores de nuevo, como no los encontraba Carmen, decías, Violeta, pues hoy tampoco encontramos interlocutores. Nos cuesta dialogar, solo es enfrentamiento. Solo ese enfrentamiento está además como de moda, es como que está casi bien visto, se generan situaciones para que haya ese enfrentamiento, o sea, generamos debates y diálogos con personas que en realidad sabemos que no se van a poder entender porque encontramos cierto placer en esa lucha encarnizada y de ver quién puede ser un poquito más hiriente, ¿no? Y es terrible, y además eso pues genera evidentemente como que la polarización que ya existía se extreme y que no confíes en que vayas a poder comprender nunca a la persona que está del otro lado. Bueno, yo creo que es verdad que los tiempos no están propicios, que también la prisa y la edad, o sea, que lo hablábamos mucho estos días de sí notamos diferencias de cuando empezamos a trabajar, teníamos muchas más horas que pasar en barbecho, muchas más horas que pasar haciendo nada y simplemente hablando, y a lo mejor veíamos una película y luego podían pasar 3, 5, 6 horas hasta la madrugada en la que íbamos conversando y desgranando lo que nos había pasado, y cada vez tenemos menos tiempo para que eso ocurra y para que eso se dé en nuestras vidas, y eso sí estoy atenta para que se pueda cortar a tiempo, ¿no? No, es que ahí es donde también ocurre la vida, ahí es donde se pueden germinar los cambios y los lugares de comprensión de la otra persona, porque si va todo muy rápido lo que hago es solucionar. Si no me entiendo con esta persona, pues entonces ya paso a la siguiente, y si esta idea no me convence de primeras o no la entiendo, la rechazo de frente, porque no voy a tener tiempo ni de convencer al otro, ni de llegar a un lugar común, ni de tampoco hacer un proceso para entender que a lo mejor a mí eso también me puede apelar de otras maneras, ¿no? Claro, ¿y esto cómo lo sufre el teatro? Porque ¿qué lugar ocupa hoy el teatro como ese lugar de lo colectivo, de comunidad, de encuentro, de diálogo? Hoy que vemos vetos, censuras, gente protestando sin haber leído ni visto una obra simplemente porque habla de este tema, y estos para mí son el enemigo. Sí, estaba acordándome ahora mientras contestaba Violeta de cuando éramos adolescentes. Había un programa en la tele, en Telecinco, no sé si os acordaréis, creo, no se llamaba Amores y Cristianos o uno de estos, que lo que hacían era debatir en dos, o sea, empezaba hoy vamos a hablar de la eutanasia. A la izquierda los 4 que están a favor, a la derecha los 4 que están en contra. Yo era adolescente y decía, ¿pero qué sentido tiene esto? O sea, tú empiezas a debatir, ya sabes tu opinión y la pones ahí delante, y nunca nadie cambiaba de sofá. Si los que estaban a favor de la eutanasia, o sea, y había algo en mí con mucha inocencia, ¿no? Así como adolescente, decir, pero es que no entiendo el programa de base, ¿no? No era nada político todavía o no consciente, pero ¿para qué estáis hablando? O sea, ¿para qué todo esto si vais a pensar lo mismo cuando acabéis? O sea, parece que de lo que se trata en la política o a veces en los diálogos es de ser tú muy brillante exponiendo tu argumento, ¿no? Como los concursos estos que ganaba, supone siempre Albert Rivera, de hablar en público, ¿no? De oratoria. Es como, pero a mí qué más me da lo increíblemente rápido, o sea, está bien, pero no es lo importante. O sea, realmente el diálogo es una herramienta de transformación de todas las partes. O sea, creo que estamos muy acostumbrados a soltar monólogos en lugar de dialogar. Y eso para mí es bastante problemático. No me quiero poner naif, pero creo realmente que la principal forma de evolución que hemos tenido como especie es el diálogo.
ya sea con palabras o de otras maneras, pero es que estoy seguro que la rueda llega entre varios. La rueda no es uno solo, o sea, hay ahí un diálogo seguro, ¿no? Entonces, creo que lo estamos perdiendo mucho y evidentemente se reducen los significados, porque si lo que mola es decir yo lo mío y pues vas al teatro, a la abadía y cantas allí o hagas lo que tienes que hacer sin haber visto siquiera la obra, lo cual es de vergüenza ajena. O sea, realmente, si lo pensamos, independientemente de tu color político, o sea, empezar a protestar por algo que ni siquiera conoces, solo por el tema que trata, que todos los casos de censura que conocemos son así. O sea, nadie ha visto la obra. Es que un Orlando ahora, no, porque, no, que os acordáis, ¿no? No, porque solo porque habla de, pero tú has leído, o sea, ¿de qué estamos hablando? No has visto la obra. Lo importante no son los temas, no es la literalidad de los asuntos. Lo importante es el tratamiento y el viaje que el teatro, en este caso, o la obra artística, te proponga. Entonces, bueno, lo guay del teatro es que nos propone, o sea, te permite por lo menos proponer un viaje de 90 minutos. Y para mí hay algo en este momento de tanto ruido que dices, bueno, estos 90 minutos, vamos a contar esto, estos jóvenes van a estar aquí, luego van a cantar, van a venir aquí, y va a haber una posibilidad de escucha real, ¿no? Eso todavía me sigue pareciendo inspirador del teatro. Es malévolo, el olvido lucha con armas muy arteras. Fuerte en el sentido de interesante, es mucho más importante la memoria, pero el olvido es un mal enemigo porque te pone zancadillas continuamente. Para mí la salud mental es en no dejar lagunas, atreverse a coger el candil y bajar a la bodega a ver qué se está pudriendo ahí y mirar. Es duro, pero hay que hacerlo. Brava. Hablando de salud mental hace 30 años ya, hablando también de memoria, de olvido, la guerra y la posguerra atravesó la obra de Carmen Martín Gaite, como en la novela El cuarto de atrás, que creo que es una de las que os ha influido en la creación de este texto. ¿Cómo nos interpela el fantasma de Carmen Martín Gaite hoy sobre memoria, olvido, memoria y olvido individual y colectivo también? Mira, no había oído el anterior, sí, pero no había oído esta intervención suya, es maravillosa, que es muy certera ella en muchas cosas, de una manera que para ella se nota muy natural, porque realmente era una persona que daba muchísimas vueltas a las cosas, tenía cuadernos en los que se escribía absolutamente todo y claro, luego lo tenía muy a mano. Y bueno, la Tristura ha trabajado mucho con la idea de memoria siempre, ahí nos emparentamos con Carmen. En el caso del cuarto de atrás además es maravilloso porque justo es unir la relación con la memoria, ¿no? Y el paso del tiempo y cómo eso te influye en la creación. O sea, al final es una persona que está pasando toda una noche pensando en cómo se enfrenta a la escritura y en relación a todo su pasado y a cómo ordena esas memorias para poder llegar a un lugar nuevo. Bueno, creo que en esta pieza igual no ha sido uno de las piedras angulares, ¿no? Pero sí el recoger todo lo que ha significado la relación con una persona que ya no está, para poder entenderte cómo te vas a poder relacionar con la idea o la imagen de esa persona en el futuro, pues ha sido importante y espero eso, que de alguna manera se genere algún tipo de transformación a lo largo de las funciones por las que está no solo el fantasma de Carmen, sino el fantasma de las pérdidas tome una forma y nos siga acompañando después. Me parece maravillosa la cita, el extracto de Carmen, no la habíamos manejado, pero es verdad que joder, es muy tristura, ¿no? O sea, no es muy tristura, es muy Carmen Martín Gaite, pero sí, como que hay algo de decir, ostras, claro, yo siempre hablamos mucho en las obras, ¿no? Casi todas las obras tienen algo de volver a alguna edad, de eso, de dialogar con nuestro yo de hace 15, de hace 20, de hace 25, o sea, yo si pudiera ver mi vida entera, así a 8 por, la vería. O sea, es como, ostras, claro, esto lo había olvidado y es clave en cómo yo luego me he relacionado con mis parejas, en cómo yo luego he decidido según qué cosas. Hay algo súper bonito en intentar no olvidar y estoy seguro de que todo está en nuestra cabeza. O sea, estoy seguro que dentro de unos años dirán, mira, ¿quieres verlo? Lo que viviste, porque lo viviste, si tú estabas ahí, ¿cómo no va a estar guardado? ¿No? Y a mí eso siempre me obsesiona mucho y aquí, bueno, Carmen, como siempre, lo dice de una manera muy, muy certera. La Tristura trabaja con la intimidad, el misterio y el deseo, leo en su página web. Para los que de verdad piensen como yo que el teatro sigue siendo muy importante la palabra, más que todo lo demás, aquí se pueden pegar un baño de belleza.
La palabra es lo más importante y la belleza en el teatro. Os quiero preguntar cómo es vuestra puesta en escena, si cobra más peso, más valor la palabra, la conversación frente a todo lo demás. Bueno, yo creo que también porque nos formamos siendo un grupo, entonces la palabra estaba en el centro, no había que usar la palabra para entendernos, para discutir, para tomar decisiones, y en nuestras creaciones desde el principio el texto tomó un lugar bastante fundamental. Hemos ido transformando mucho ese formato, ¿no? de monologar un montón, ¿no? de usar mucho texto proyectado, que sigue siendo importante, pero que ahora ya convive con el diálogo, que es lo que se supone que se hace siempre en el teatro, y que nosotras, bueno, un poco también porque te peleas por el lugar del que vienes, pues no lo poníamos en el centro, y ya las últimas producciones sí que nos hemos hecho amigas del diálogo, y aquí pues hay mucho diálogo, pero convive también eso con la cita, con el texto proyectado, con la voz en off. Con la voz en off, y yo creo que en todos los últimos espectáculos eso no ha querido decir que la creación de atmósferas y de imágenes y de momentos de contemplación no puedan existir. O sea, creo que ambas son parte una de la otra, ¿no? Y quizá también porque nos hemos ido haciendo mayores y hemos entendido que el logos sí efectivamente es lo que nos mueve, pero no es lo único que nos mueve. Hemos dejado más espacio a que haya otras cosas que son igualmente importantes, desde el comportamiento de los cuerpos hasta pues eso, la luz, la música, por supuestísimo, y en esta obra, tú decías antes, yo creo que está bonito pensar que es un musical, y la generación simplemente de momentos de escucha, creo que es fundamental, y que en la poética de la compañía está presente. Quizá no es lo que primero te mueve, ¿no? Es verdad que la palabra casi siempre está muy al principio de los proyectos, pero la siento muy, muy cercana a todo lo demás que compone la escena. Es una pregunta que yo me hago realmente a día de hoy. ¿Es la palabra nuestra principal herramienta expresiva? Porque es muy importante, eso lo tengo claro, y hay mucha palabra. De hecho, en esta obra pues eso, va de eso, de conversar tanto con los vivos como con los que ya no están. Pero yo lo que siento cuando creo, si soy sincero, cuando creamos, siento, hasta que no hay espacio escénico en nuestras cabezas, hasta que no sabemos un poco cómo es el espacio, dónde está, cómo va a ser un poco esa escenografía, no siento que tengamos un proyecto. O sea, necesito entender bien, imaginarlo todavía, claro, lo hay que construirlo, cómo es ese paisaje escénico, qué es el teatro, va a ser un escenario, a veces el teatro es simplemente un escenario, ¿no? Es que hay algo meta ahí muchas veces en nuestras primeras obras, ¿no? Pero últimamente nos hemos sofisticado más, hemos tenido más capacidad de producción, y en esta obra el espacio escénico es capital. Ahí, bueno, la gente lo va a ir viendo, ¿no? Cuando venga, que tú entras al teatro y no lo reconoces. O sea, realmente no hay la grada no está donde tendría que estar. O sea, es una cosa bastante extrema como decisión. Y sin esa decisión espacial que tomamos antes de empezar siquiera a pensar en escribir, no habría obra. Entonces, bueno, la palabra es súper importante, pero el espacio, la generación de imágenes, de mundos, de paisajes, lo marca todo. Es que uno de los primeros recuerdos que tengo de nosotras tres hablando de este proyecto es en una plaza muy grande, de noche, estaba vacía, como corriendo de un extremo a otro, imaginándonos cómo era ese espacio. ¿Pero cuántos metros tiene? Que son 20, 22. A ver, ¿cómo sería de este árbol a este? Sí, muy, muy tierno. Un par de preguntas ya para terminar. Decías ayer, creo que el lenguaje, no sé si era alambicada la palabra que utilizabas, o muy siglo XX. Habéis tenido que... Dios mío, me tengo que callar a tiempo alguna vez. No, está muy bien escrito. ¿Habéis tenido que trabajar y dialogar también con esos diferentes lenguajes? Bueno, sí, es una de las cosas que les decíamos también al grupo de las 8 intérpretes al comienzo del proyecto, bueno, en realidad estamos generando un nuevo universo en diálogo con el de Carmen. Estará genial que leáis lo que os apetezca, os compartimos aquí textos que han sido importantes para nosotras. No es obligatorio, será bonito que lo hagáis, ¿no? Pero tened en cuenta que realmente nuestro encuentro con Carmen creo que tiene más que ver eso con ideas y con sensaciones a la hora de crear y pensar el mundo, más que con una estética literaria, ¿no? Que la suya es muy concreta, evidentemente va variando a lo largo de los años, su producción es vastísima y hermosa, pero tiene un lenguaje que es muy
muy propio suyo y muy propio del tiempo que vivía. Y no solo del tiempo que vivía, sino que yo estoy convencida de que el hecho de ser una mujer creando en el siglo XX, siendo madre, perteneciendo a una generación de escritores que casi todos eran hombres, no era fácil, y que ella creo que tenía que demostrar muchas veces que se merecía estar ahí, que ella era escritora, que manejaba el lenguaje mejor que nadie, que de hecho lo hacía, pero muchas veces se nota como un extra plus porque se note eso. Armarte, ¿no? Sí, como y protegerte y decir, bueno, aquí estoy yo. Y yo creo que eso se nota en su literatura, y me parece bonito que se note porque habla mucho del tiempo que a ella le tocó vivir, pero es cierto que para la generación siguiente o las de ahora, pues hay una pequeña barrera primera con el lenguaje, porque de pronto dices, esto... joder, me cuesta entrar, ¿no? Y creo que una vez entras y entiendes lo que te están proponiendo, es súper gustoso de leer, pero bueno, sí, esas primeras dificultades, y más ahora que vamos tan rápido, pues te pueden detener al principio de querer entrar en su retórica. También es que utilizamos esto es muy siglo XX con demasiada frecuencia. Sí, demasiado. La verdad. Creo que como nacimos en el siglo XX, intentamos huir de eso. Y una última pregunta, que me lo dejabas ahora en bandeja, es verdad, lo iba a comentar al final, ¿no? Que es una escritora en un mundo donde el poder se concentraba en ellos, quizá por eso tampoco encontraba interlocutores, donde el amor, porque también aborda mucho el amor, era un amor muy romántico que ahora se ha deconstruido. No sé si Carmen Martín Gaite, esto es fabular, entraría también en la nueva poesía de hoy, esa que dicen que es la decadencia cultural de España, que resignifica, es el debate de esta semana, palabras como zorra, que vuelve a dividir de nuevo a las dos Españas, evitando esa conversación y diálogo. O estás a favor o estás en contra. Bueno, hemos hablado también mucho de ¿qué le parecería a Carmen esta obra? Bueno, ya veréis que no es baladí esto que digo cuando veáis la obra, pero ella tenía una voluntad muy grande de comprender todo lo que estaba llegando, ¿no? A la vez que creo que tenía un deseo muy grande de conservar lo que para ella era importante, y que tenía muchas veces que ver eso con unas formas literarias, con unas formas de relacionarse, pero creo que era una persona que no estaba cansada de buscar vías de eso, de comprender todo lo nuevo, precisamente también a lo mejor porque tenía una hija joven que estaba muy metida en la movida, por todo lo que le rodeaba su propia biografía. Entonces creo que seguro que tendría muchas dificultades y muchas reticencias y incluso algunas violencias contra según qué cosas, pero que a la vez trataría sin duda de comprenderlas. Me estoy aventurando totalmente, evidentemente. La verdad es que una de las cosas que más nos ha interesado de Carmen es esa combinación tan extraña de darle muchas vueltas a las cosas que decía Violeta, ¿no? Ser muy concienzuda, le importaba todo mucho. O sea, hay muy poca frivolidad, y a veces la frivolidad es verdad que para nosotras ha sido bastante un enemigo, ¿no? Como que algo que nos ha impedido relacionarnos con muchos tipos de estética. Hay algo que nos tomamos todo muy en serio. Y esa intensidad, que un poco está desde el nombre de la compañía, la tristura, Carmen la reivindica todo el rato, ni siquiera explícitamente, pero le importa todo mucho, y seguramente tanto como para sí realmente cambiar de opinión. O sea, creo realmente, igual porque la estamos, claro, idealizando a Carmen después de leerla tanto y tenerla tan presente, pero creo que era un tipo de persona capaz de pensar mucho, tener ideas muy fuertes y a la vez de escuchar realmente, de manera que te vuelves a replantear lo que piensas de las cosas. Ojalá de alguna manera la obra también ayude a eso. Bueno, es lo que hemos intentado también nosotras con este grupo de jóvenes que, bueno, no dejan de tener como pues 10, 15 años menos que nosotras. También mencionamos mucho estos días de ahora ya tenemos 40 años, ahora somos responsables totalmente del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque, bueno, tenemos nuestro lugar, llevamos mucho tiempo haciendo cosas. Ahora nos toca también escuchar de otra manera y tratar de eso, de abrir esas vías de comprensión con lo otro, cuando muchas veces eso otro te cuesta de primeras, ¿no? Íntimamente, estéticamente, políticamente. Puede ser que uno de los personajes, un tal Fernando en la obra, diga algo así, puede ser o no, quién sabe. Para empezar, yo siempre he pensado que no sé por qué hicimos una puta banda, que varios podríais tocar solos perfectamente, tener 3 o 4 proyectos personales y chao, es más sencillo, vende más.
Violeta Gil y Celso Jiménez, muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Felicidades por vuestros proyectos colectivos e individuales. Muchas gracias Gracias por conversar de esta manera, la verdad. Y por invitarnos y por todo, por cómo te trabajas los programas. Muchas gracias. Gracias.